que mañana te digan te tienes que ir ya y llegar a otro país ni siquiera hablar el idioma. Teniendo dinero no podías comprar comida. Entonces empecé a vivir un país muy tenso, con muy pocos derechos. Me empezó a dar mucho temor, sobre todo por mis hijos. Cuando salió, bendito Dios, la oportunidad de venirnos, nos venimos despavoridos. Un grupo de socialistas norteamericanos llamado Cold Pink habían invadido la sede de nuestra embajada, nuestro espacio consular. Nos unimos todos los venezolanos como en una guerra, eso era para nosotros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Ganamos con la Comunidad. Soy Pierre Prialé, fundador y director ejecutivo de Ganamos.com. Hoy vamos a hablar de algo que todos los inmigrantes entendemos, la importancia de no perder quiénes somos mientras construimos quiénes seremos. Cuando llegas a un país nuevo, no solo traes maletas, traes tu música, tu comida, tus tradiciones, tu identidad. Y mantener vivas esas raíces es una necesidad. Es lo que nos ancla cuando todo es extraño. Es lo que les enseñamos a nuestros hijos para que entiendan de dónde vienen. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Y aquí en Washington, D.C. hay una mujer que decidió crear un hogar cultural para toda la comunidad venezolana. Casa D.C. Venezuela es una organización sin fines de lucro que se ha convertido en el corazón de la comunidad venezolana en el DMV. Desde organizar la representación venezolana en desfiles multiculturales hasta conciertos de gaita y cuatro venezolanos. Desde campañas para traer la réplica de la Divina Pastora desde Barquisimeto hasta defender los derechos de la diáspora venezolana. Con nosotros está Mayra Zulbarán, fundadora de Casa DC Venezuela y productora de eventos latinos. Mayra no solo organiza eventos, crea espacios de pertenencia. Ha sido vocera de la comunidad venezolana en medios nacionales hablando sobre TPS y los desafíos de la diáspora. Ha coordinado la presencia venezolana en los eventos más importantes de la ciudad y ha logrado que su bandera ondee con orgullo en cada rincón del DMV. Mayra, es un verdadero honor tenerte aquí en Ganamos con la Comunidad. El mío, el honor es el mío. Gracias por su tiempo, gracias por estos espacios que nos acercan a la comunidad y además que no son comunes. Realmente hablar con un abogado tan prestigioso como usted y con una firma tan responsable, porque lo conozco, es más bien un honor para mí. Muchas gracias. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo es o cómo fue tu viaje a los Estados Unidos? Tu historia de inmigrante, si lo puedes compartir con todas las personas que nos están viendo. Sí, claro. Bueno, llegué a los Estados Unidos, estoy casada con un compositor, cantautor venezolano, Acosta Canta, y nos venimos con un plan de trabajar toda su parte musical desde los Estados Unidos con una visa aprobada a través de su talento. Pero las cosas en Venezuela ya no estaban tan bien. De hecho, yo salí asustada de mi país porque aunque nosotros hicimos el plan aquí, nos regresamos porque teníamos que estar en legalidad para poder tener todos los documentos conforme nos los explicó el abogado, y esperamos nuestra legalidad en nuestro país, porque las cosas todavía se podían aguantar. Tampoco era nuestro plan migrar. Entonces, como que vinimos aquí por un tema de la vida, me tocó dar a luz aquí, pero me regresé. Entonces, a esperar mi legalidad, y ahí entonces empecé a vivir un país muy tenso, con muy pocos derechos. Me empezó a dar mucho temor, sobre todo por mis hijos. Cuando uno tiene hijos, ya tu vida no es tuya. Entonces, yo también ejerzo derecho, yo soy abogado de profesión en Venezuela y él era litigante. Entonces comencé a ver una serie de derechos que ya yo no tenía, no podía decir, no podía defender, no podía hacerlo como yo había sido entrenada para la vida para hacerlo, porque yo crecí en democracia, y efectivamente eso me empezó a dar mucho miedo, sobre todo en el aspecto profesional, cómo empezaron a cerrarse las ventanas. Luego caminabas por la calle en Venezuela y tenías dos escenarios, tenías el escenario tuyo, el propio, pero nunca he sido ajena a lo que me rodea, y pues gente que no pedía antes, pedía. Empezó la crisis económica muy fuerte, empezó la pobreza a abordar todos los espacios, empezó a haber crisis de comida muy fuerte, y aunque tú tenías dinero, teniendo dinero no podías comprar comida. Tenías que hacer una cola inmensa, una línea inmensa de comprar comida para tener un paquete de arroz y eso, y aún teniendo yo algunos contactos y eso, yo no me sentía merecedora ni siquiera de pagar más dinero por la comida o tener que vivir en una situación así, y todo eso fue en la espera de nuestra legalidad. Cuando salió, bendito Dios, la oportunidad de venirnos, nos venimos despavoridos y dándole gracias a Dios porque pudimos entrar por un canal diferente, pero con mucho sentimiento de haber dejado lo que habíamos construido con tanto sacrificio. Imagínate tú, con todo lo que has creado aquí, porque más o menos me puedo comparar, que mañana te digan te tienes que ir ya
y llegar a otro país ni siquiera hablar el idioma. Entonces la cosa es complicada. Y este, bueno, es un país de inmigrantes y historias como la tuya son comunes. Sí. Y bueno, y toma bastante fuerza, bastante valor, como tú dices, dejar tu vida atrás Sí, y venir y empezar de cero. Sí, yo me acuerdo que mi esposo me decía, no te preocupes, eso es algo temporal, esto va a pasar rápido, ya tengo casi los 9 años aquí. Y realmente mi corazón sigue estando muy presente en Venezuela. Honestamente, me ha costado mucho trabajar el tema de la adaptación. Creo que lo he hecho bien o lo mejor que puedo, y eso ya es bastante. Pero siempre tu corazón vibrando y sintiéndose en tu país es como una doble vida. Claro, y ahora que mencionas eso, ¿cuál fue tu inspiración en crear Casa DC Venezuela? ¿Cuándo sientes que hay necesidad de que exista esta organización? Yo siento la necesidad porque vi en una oportunidad en el 2019, pude conocer a la diáspora venezolana en una acción muy fuerte e histórica. Un grupo de socialistas norteamericanos llamado Code Pink habían invadido la sede de nuestra embajada, nuestro espacio consular, mejor dicho, y nos unimos todos los venezolanos como en una guerra. Eso era para nosotros, y lo es legalmente, Venezuela, y logramos hacer una lucha muy fuerte, lo llamamos Centinelas. Nosotros nos autodenominamos Centinela, o por ahí salió el nombre, y ahí conocí a la diáspora venezolana del medio, la que tiene muchos años, la que estaba recién llegando, y yo era una de las recién llegadas. Me di cuenta de las diferencias que habían dentro de nuestra diáspora y conseguí un punto de encuentro que fue la cultura. Cuando tú hablas de cultura, que además eso es muy, muy de nosotros, muy de Jonathan, muy mío, hablas ahí no se habla de política, no hay cosas que te diferencien. Cuando tú hablas de tu país, pues hablas de una comida, es lo mismo que hablas tú de la comida, o la misma sonrisa que se dibuja en ti, se dibuja en la persona recién llegada, o hay opiniones sobre la misma comida y ustedes son conocedores de eso. Y eso es comida, todo el tema gastronómico, todo el tema de tus bailes, de tus raíces. Entonces me di cuenta que ese era como un punto de unión en nuestras diferencias marcadas por los venezolanos, y ahí entonces dije, mira, deberíamos crear como una especie de casa de la cultura. No existía, o existía en focos muy pequeños, porque nunca me gusta decir que no existen cosas. No, hay mucha gente que ha hecho mucho trabajo, pero no había formalmente una casa de la cultura, y yo creo que yo llegué inspirada, porque eso pasó a los 3 meses de yo haber llegado, o sea que yo llegué súper inspirada. Oh, wow, 3 meses de haber llegado. 3 meses de haber llegado, ni siquiera sabíamos dónde íbamos a vivir y ya yo estaba haciendo Casa DC Venezuela, sí. ¿Y cuál es la misión de Casa DC Venezuela? La misión ha venido cambiando, se ha venido expandiendo. Sí, la palabra es expandiendo. La misión se ha venido expandiendo porque empezamos con el tema de la cultura, de las raíces. Hicimos el primer desfile de las naciones aquí, que es un desfile muy conocido en Washington, D.C., y pues nos abocamos a una presentación de Venezuela enorme, una exposición de nuestra cultura con una carroza y todo aquello. Eso fue maravilloso, aunque con muchísimo trabajo y sacrificio. Y luego entonces yo quise y luché por mantenerme solo en el tema cultural, pero el país no me dejó. Las circunstancias políticas no me dejaron y mi alma no me dejó. No podía ignorar los autobuses que llegaban de gente desde las fronteras hasta aquí, por ejemplo, y no podía dejar de poder compartir la información que tenía de las personas que querían ayudar, porque siempre he sido como un canal de comunicación. O sea, yo soy como una fuente de que le llega información, y entonces yo sé, por ejemplo, quién está pidiendo trabajo y sé quién está buscando un empleado. Entonces no me cuesta nada conectar. Ahí empezó la misión a expandirse en toda la parte filantrópica de ayuda a una diáspora desesperada en sobrevivir. Y yo tenía las posibilidades. De hecho, eso ha sido una discusión interna muy fuerte en mí, porque se invierte mucho tiempo en eso y evidentemente eso no es remunerado solo por Dios, creo yo, por el bien, por vivir, por creer en el bien y tener una cadena del bien, pero realmente no es algo que se hace comúnmente con un migrante recién llegado, que te encuentras en unas necesidades impropias, ¿no? Claro. ¿Y qué desafíos tuviste cuando estás llegando acá? Me imagino que también tienes tú que trabajar para aportar a tu familia, y a la vez estás tratando de crear esto. Cuéntanos un poco de repente de lo que tuviste, los trabajos. Bueno, me encantaría que esa pregunta te la pudiera responder en pasado, pero te la tengo que responder en presente. Los desafíos siguen siendo los mismos, siguen siendo exactos. El tiempo es nuestro nuevo verdugo. El tiempo es lo que nos carga en precisión constante para cualquier meta que te quieras organizar. Yo tengo 2 niños, 2 muchachos que tienen mucha diferencia de edad. La familia es parte de lo que los demás buscan como equilibrio, pero tú teniéndola, te tienes que equilibrar entre las otras cosas.
Y siempre el desafío ha sido todo, o sea, no he podido decirte, mira, el desafío ha sido el dinero, no, porque sin dinero pudimos hacer muchísimas cosas. Yo quedaba impresionada como con las solas ganas de la comunidad, porque esto no es mío sola, aquí hay un trabajo de la comunidad venezolana espectacular, de esa añoranza, porque las cosas se sigan manteniendo, de esa lucha porque tus raíces no desaparezcan, y esa lucha pasa a ser también tu lucha y es tu interior, o sea, tú te identificas como que, ¿por qué no quiero que se deje saber de Venezuela? O sea, ¿cuál es tu motivo? Esa pregunta te la haces constantemente. Y al final es como para que no nos borren de la historia o que la historia no quede marcada como se intenta. Entonces, mira, no sé si es un complejo de heroína cultural, todavía lo estoy definiendo, pero me gusta mucho hacerlo, encuentro mucha pasión y la misión es definitivamente dejar el nombre de Venezuela, celar el nombre de Venezuela y mostrarlo de dónde venimos, de una formación tan sana, tan bonita y con tanta alegría, Pierre, porque es que somos muy alegres. Tú, cualquier venezolano que conozcas de cualquier tipo, siempre vas a encontrar en ese venezolano una alegría innata y hasta sorprende. En todos los lados donde hay un trabajador venezolano, hay una señora venezolana, siempre hay una diferencia, pero no una diferencia queriéndonos diferenciar, es una diferencia natural de alegría, porque fuimos criados con mucha alegría y se nos presentó un error en la historia muy grave, precisamente por descuidados, no valoramos la democracia, por esa alegría nos entraron y nos estafaron socialmente y políticamente hablando y quedamos con una bomba que nos reventó en la cara y nos robaron la sonrisa o nos intentaron robar. Pero aún en estas circunstancias tú vas a Venezuela y no puedes entender lo que yo te estoy diciendo, porque esa alegría, aún en dictadura, tú la conserva el pueblo. Ok, no podemos hablar de política, pero siguen viviendo en una alegría que tú dices, definitivamente esto es parte de la naturaleza, es parte de la misión de Casa ICI Venezuela, y por eso nuestro eslogan es conéctate con nuestra alegría. Claro. Y hablando de eslogan, imagen, etcétera, tienes unos lentes rojos que son muy, muy llamativos. Mis lentes rojos son ya. ¿Tienen historia o no? Sí tienen una pequeña historia de aquí en adelante, no tienen mucho, no sé, hará un año, pues los temas inevitables de lo que va llegando, que a las mujeres no nos gusta decir, pero llegó el tema de tener que ver mejor. Y pues le elegí el lente rojo porque el rojo es un color que siempre me ha gustado para los carros, pero nunca finalmente tienes nada rojo. Y en Venezuela el color rojo lo perdimos porque era el color del partido político, del chavismo, del madurismo y todo eso. Entonces yo quise como manifestar como una especie de rebeldía recuperando el rojo, recuperando el color que era nuestro, que es parte de nuestra bandera. Y bueno, al final me sentí bien con el color. De hecho, tengo como meta buscar unos lentes amarillos y unos azules y intercambiármelos. Pero es parte de que ahora ya me conocen, más allá de esa historia, de ese cuento que yo puedo echar del lente rojo, me conocen porque ya desde lejos me ha pasado mucho que cuando me pongo los lentes rojos, entonces me dicen, tú eres la venezolana tal, y cuando me los quito nadie, no me identifican, entonces pasó así yo querer, pasó a ser como una especie de marca Venezuela. Como Clark Kent y Superman. Así es. No te reconocen con los lentes. Así es. Entonces me dio mucha risa porque una vez andaba en un momento nostálgico y me bajé en el metro, que casi nunca ando en el metro, pero me tocó ir en el metro que me gusta, y me bajé en Alexandria y había una periodista, no recuerdo de qué canal, y ella necesitaba a alguien que hablara en español para cubrir una noticia que estaba pasando en una esquina, que habían latinos involucrados. Entonces ella empezó a mirar por los lados y yo me aparezco caminando. ¡Ey, la de los lentes rojos! ¡Venezuela, la de los lentes rojos! Yo decía, wow. Entonces yo cargaba mis lentes rojos. Y entonces yo dije, bueno, definitivamente esto ya me identifica como una venezolana del DMV que lucha por su país y que donde menos esperan me aparezco cuando corresponde. ¿En algún momento alguien te cuenta una historia, algo que te dice que eso es lo que estás haciendo valía la pena? No, todo lo contrario, me dicen que todo lo que hago no vale la pena. Lo dicen constantemente, o sea, no tiene sentido cómo tú haces ese trabajo aquí donde no te remuneras. O también está el que dice, no creo que hagas eso gratis, de alguna cosa te estás aprovechando. Ya eso ya me dejó de hacer daño, eso en algún momento me confundió, pero no, ya estoy completamente clara que esto es parte de mi apego por Venezuela, ya yo lo definí internamente, es parte de cómo yo no sabía que quería tanto a mi país hasta que llegué.
Hasta que yo no sabía que era tan venezolana hasta que empecé a vivir todo. Y de hecho hay amigos que me dicen, no, Mayra, tú siempre has sido así, pero yo no lo había identificado dentro de mí, que yo amaba tanto a Venezuela y al ser venezolana. Es aquí donde me gusta serlo aún más sin tener que dejar de adaptarme, porque entiendo muchas cosas que nos tenemos que adaptar, pero dentro de mi adaptación yo creo que mi energía siempre llama a que la gente sepa más de Venezuela y para mí es una oportunidad de hablar bien de un país en donde nos formamos con excelente crianza, con amor, con sobre todo nuestras madres. Siempre les doy un espacio a nuestras madres, a nuestras abuelas que han luchado con tanto amor para llevarnos adelante en medio de un problema político que siempre existió y que trajo una consecuencia fatal. Y efectivamente siento que es un orgullo ser venezolana, es un orgullo venir de la abuela que vengo, es un orgullo saber que mi papá nació en la laguna de Sinamaica y que fue donde nació el nombre de Venezuela. Es un orgullo saber el olor a caña de mi pueblo, es un orgullo la alegría que representa dentro de tanta vicisitud. Somos tan resilientes y eso para mí es un tipo de inteligencia que puede vencer muchísimos obstáculos. La resiliencia del venezolano y sobre todo actualmente la resiliencia venezolana es parte del reto, parte de la misión y es parte de la misión también de Casa DC Venezuela. Claro, y hablando de la misión de Casa DC Venezuela, tú has sido vocera en temas de TPS y has hablado sobre la situación actual para el venezolano en temas de inmigración. Sí. ¿Cuál es la realidad que enfrentan ahora, en este momento, los venezolanos? Bueno, yo tengo una ventaja porque soy abogado, como te dije, y identifico muy rápido el entendimiento de la ley. Es algo que también me apasiona muchísimo. Y pues trabajo con un abogado de inmigración, es lo que hago desde que llegué. Y es un trabajo que te hace saber una información que puedes compartirla, que puedes guiar a un grupo. Más allá de hacerlo gratis o no, que no es lo que se busca en lo que tiene que ver con mi trabajo. La información que también me alimento todos los días la puedo compartir gratuitamente, amistosamente para que la gente se guíe. Entonces eso me hace, obviamente, por esa facilidad que tengo de también expresarme y luchar, porque es una injusticia lo que está ocurriendo, no porque... O sea, porque siempre le digo a la comunidad, el TPS, la T es de temporal, o sea, no podíamos hacernos tanta ilusión. Pero culturalmente hablando aquí en Estados Unidos el TPS duraba para toda la vida y como que nos acostumbramos a esa idea. Por ser latinos también nosotros somos muy poco previsivos, esa es parte de nuestra naturaleza, por eso nos mantenemos como tercer mundo, por lo poco previsivos que somos. Y mucha gente no se preparó y fue una bomba que explotó en la cara, no nos imaginamos que tuvimos un derecho, ahora ya no lo tenemos, no todo el mundo se vino por el sistema político. Ojo, todos nos vinimos por el sistema político, pero no todos nos vinimos por persecución política. Entonces el TPS era una esperanza, también es un estatus que te dejaba salir de eso para buscar muchísimo profesional infraevaluado en los Estados Unidos y tenía la oportunidad con TPS de ir a unas visas diferentes, a una certificación laboral y ya no la tienen. Entonces, oye, eso me movió mucho profesionalmente, como puedo ver coach de béisbol, médicos, enfermeras preparadísimas, profesores, psicólogos que estaban en la vía a su preparación para sus visas EB1, EB2, necesidad nacional y ahora ya no lo tiene. Eso me movió mucho profesionalmente y me uní a esa lucha del TPS como algo bien importante. Creo que se logró mucho y todavía se sigue logrando. Eso me llevó a pertenecer a Casas de Venezuela a nivel nacional. Ahora pertenezco a una red de venezolanos a nivel nacional y eso ha hecho un muy buen trabajo, nada más a la distancia de un grupo de WhatsApp. Nos hacen un llamado, nos metemos en reuniones, nos enteramos de cuál es el discurso o nos ponemos de acuerdo cuál es el discurso que debemos dar a nuestras comunidades. Entonces hay como más orden y eso me gusta, eso yo pienso que aporta muchísimo. ¿Tienes alguna historia de repente de alguna familia que llegó acá y encontró su hogar gracias a Casa DC Venezuela? Oye, qué bonita pregunta. Mira, el hogar lo que yo hago o lo que nuestro grupo hace, Casa DC Venezuela, porque somos un equipo que no me gusta dejar de nombrar porque entre nosotros hay muy buena conexión. Sí, hay muchas historias sobre todo de esos encuentros culturales, porque la vida no se cambia de un momento a otro. ¿Sabes? Me encantaría tener los recursos y el poder para yo decir, mira, te cambié la vida. Pero sí me ha ocurrido
que hago reuniones gratuitas para educar a la comunidad. Se hicieron mucho antes. Ahorita nos cuidamos mucho de hacer esas citaciones por lo que ya sabemos, pero hicimos reuniones, hicimos encuentros culturales. Casaí conecta mucho unos con otros y sí hay un camino para que empiece a cambiar la vida. Sin embargo, siempre les digo que hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando llegamos, y es que no nos roben nuestra identidad, pero no nuestra identidad tercermundista, nuestra identidad desde la carencia. Es nuestra identidad resiliente que tienes que ver o debes ver, elegir ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque la vida es eso. Al final, sí, obviamente los retos de la migración son muy grandes, y es como tener una consola de 2 canales y pasar a una consola de 16 con demasiadas exigencias y demasiados instrumentos que se te unen en el escenario. Pero pienso que en ti está la fuerza definitiva de no dejarte cambiar lo bueno que tienes en ti, y en ti está la fuerza definitiva de hacer transformaciones importantes internas para seguir una cultura que no es la tuya, pero que hay muchas posibilidades de adecuarse. Entonces sí, he tenido experiencias muy bonitas desde los encuentros culturales. He podido, desde mi trabajo de inmigración, cambiar vidas más directamente porque se aprueban los asilos, logramos las visas profesionales, la gente que me escuchó a tiempo porque me conoció por Casaí o porque me conoció de otro lado y me hizo caso, de repente no se vino conmigo, pero lo hicieron, y me consigo gente en la calle donde me dice: oye, Mayra, gracias, me dijiste esto, y wow, tomé ese camino y tuve mi legalidad. Y hay gente que nunca más me llamó, simplemente me vuelve a encontrar y me da las gracias. Entonces ahí es donde me doy cuenta que pertenezco a una cadena del bien, que aporto desde la cadena del bien infinita, en donde aprendí a no esperar agradecimiento. Si me lo dan me siento muy bien, más bien doy las gracias por decírmelo, pero ya no lo espero, porque es parte de una misión que me llena a mí. O sea, a mí me llena ayudar, a mí me llena hacer, a mí me llena ser efectiva en una misión cultural o en una misión musical o gastronómica. O también tenemos un producto que me encanta que se llama Galería Migrante. Siempre busco unos espacios para que los pintores venezolanos del área, los artistas, puedan exponer sus obras y no se les cobra nada por ese espacio, sino más bien si ellos ganan, pues que dejen un porcentaje a la causa, y la causa es simplemente reciclar muy poquito dinero para poder seguir exponiendo en una causa cultural. Pero de repente llega algo y hay una gente que necesita y se le hace donación. En estos últimos días he tratado de contribuir mucho con gente inocente, que yo sé que es inocente, que me consta que son padres de familia muy comúnmente, y entonces organizo los GoFundMe para que la gente, y a través de mi red les digo: mira, dónale a este pana que yo lo conozco, y es un papá de familia. La esposa tuvo que salir del apartamentico que tenían alquilado porque tienen 2 niños, un niño pequeño que no lo puedes mandar a una guardería por lo costoso, y conozco el sacrificio y las lágrimas de esa muchacha. Entonces no me cuesta nada decir: Néstor, María, Pedro, quien sea, aquí está esta oportunidad de donar para esta familia. Y me impresionó mucho un día a finales de año, ya estaba saliendo de viaje, y me llama en una de esas circunstancias, y yo hago un video desde el carro y invito a la gente a que le donen a ese muchacho que cayó injustamente en una redada de ICE y todo aquello, que además es un hombre muy trabajador y músico. Y la respuesta de la comunidad fue que después de eso, después de tener $0, pasamos a menos de una hora a tener $2.000. Eso me pareció impresionante. Que tú dices $2.000, que la gente se los gasta en una cena, pero $2.000 es mucho para una persona que no tiene absolutamente nada, que está preso y está pensando en su hijo, siendo inocente. Entonces, ¿cómo dejar de luchar? ¿Cómo hago yo para ignorar? No lo sé. A veces me lo pregunto. ¿Cómo pudiera yo ignorar esto que no es problema? ¿Cómo pudiera yo hacer esto que no me corresponde? Pero también hablo con Dios y le digo: Diosito, si me llega la información es porque tú me consideras tu instrumento. Y en esa respuesta constante estoy. Claro, y tú mencionabas algo de un evento con artistas, pero ¿qué otros eventos, programas son los que actualmente está auspiciando básicamente presentando o haciendo Casaí Venezuela? Casaí Venezuela se concentra en hacer eventos familiares. Eso es bien importante. No, de nosotros no es una rumba, que bueno, siempre se arma la rumba, pero que es fiesta en nuestro argot. Pero lo de nosotros no es: mira, es una gozadera. Sí se puede armar, pero mi concepto es que vaya el niño, que vaya la familia, y siempre ha sido muy exitoso el atardecer gaitero. Ese es el único que he podido mantener con tradición. Lo del desfile se volvió un desastre, eso no
no pudo continuar por otras circunstancias, pero me encantaría seguir exponiendo culturalmente a Venezuela. Hemos hecho festivales en donde las otras organizaciones que represento, como la Butaca Hispana, son los organizadores, que yo soy parte de esto, pero siempre abre una puerta a Casa Isis Venezuela para la oportunidad de mostrarnos. Me uno a otros festivales culturales como El Salvador, como Perú, cuando me llaman. Soy esa partecita de Venezuela cuando me dan la oportunidad. Hemos participado de invitados en el Festival Colombiano, hemos sido invitados a la Embajada de El Salvador, entonces me volví como una especie de embajada, de agregaduría cultural de una embajada que no existe y que es uno de mis sueños, tratar de pertenecer a la parte cultural mucho más formal para precisamente mostrarle al niño venezolano o hijos de venezolanos que está creciendo aquí como mis hijos, lo que significa nuestra alegría y lo lleven más bien con orgullo y no con ajenidad, no con, ¿sabes? No con esto no me corresponde vivir en Estados Unidos. No, lo que trato de decir es, nos corresponde a Estados Unidos porque la vida nos trajo hasta aquí, lo respetamos, pero tratamos de unirlo también con nuestra fuerza de la alegría para que esto sea un camino más sencillo. Claro, y hablando de tus hijos, entonces tú los expones constantemente a lo que es ser venezolano. Sí, ellos, Sebastián, que es el mayor, me dio mucha risa en estos días porque yo les puse a elegir a los dos un viaje con mamá solos y él dijo, bueno, me gustaría ir a Nueva York, pero no para una exposición cultural. Entonces me dio mucha risa. Me encantaría conocer otras partes de Nueva York porque siempre nos unimos al desfile de las naciones en Nueva York, que es una exposición cultural extraordinaria con la Fundación Cocotero Foundation de allá, que somos sus invitados especiales siempre, y los niñitos les toca llevar el sombrerito, llevar la franelita, hacer el baile que no saben hacer, pero se les enseña. Entonces me dijo eso, me dijo, yo quisiera ir a Nueva York, pero ir a Nueva York como cualquier turista, mamá, no que me gustaría conocerlo, no como la marca Venezuela. Entonces me dio mucha risa porque siempre están expuestos, pero en la lucha que significa crear una familia y con lo que significa ser migrantes y ellos ya adecuados a un sistema, que es su sistema, siempre trato en esas exposiciones culturales de la escuela o involucrarlos en nuestras cosas. Y mi hija en estos días, Arancelena, me llama la maestra y me dice que en el Día del Veterano, ella vivió como maestra, algo que nunca en su vida había vivido, y es que Arancelena, frente a los veteranos formados, levantó la mano cuando ellos como que abrieron la posibilidad de una rueda de preguntas sobre una charla que habían dado, y Aranza le dice, yo quiero hablar sobre Venezuela, quiero darles las gracias porque protegen a mi país y quiero explicarles que no deben perseguir a mi país aquí adentro, porque nosotros los venezolanos vinimos a trabajar. Yo vine de una familia que trabaja todos los días y que paga los impuestos. Eso le causó a la maestra, fue muy impresionante porque la niña supo distinguir, agradezco porque protejan a mi país afuera, pero también me doy cuenta que somos perseguidos aquí adentro. Entonces eso fue muy impactante para mí, como Arancelena con 8 años de edad pudo saber distinguir en menos de 3 minutos el mensaje que le iba a dar un veterano en su escuela. Eso me impresionó y bueno, ahí es donde tú te das cuenta que hay mucho más allá de mí de esto, claro. Que quizás no soy yo la que vaya a ver el final, sino mis hijos o los hijos de ellos. Claro, y también me imagino que Venezuela, al igual que el resto de Latinoamérica, somos personas de mucha fe. Y sé que una de las cosas que ustedes hicieron fue traer a la Divina Pastora, sí, gracias por recordarme. ¿De dónde? No puedo pronunciar ese... Divina Pastora. No, pero del lugar de donde vino. Barquisimeto. ¡No! Ya va. Meto. Barquisimeto. Sí, lo tuve que decir al principio, pero lo tuve que decir así. Nací en Barquisimeto, soy barquisimetana, no te voy a poner repito. Okay. Barquisimetana, guara, nos llamamos guaros internamente. Guaro no es el guaro de Colombia. No, es completamente diferente, es un pájaro. Oh, wow. Sí, esos términos vienen de las otras dictaduras que hemos tenido. Y bueno, el guaro en Barquisimeto es muy creyente, pero la Divina Pastora, wow, es más allá de la religión. La Divina Pastora es una de las posiciones católicas, marianas, más grandes del mundo. O sea, está la Virgen de Guadalupe, que ha sido la más grande, pero en procesión ya se está evidenciando que la Divina Pastora es la más grande del mundo. Imagínate tú tener el honor de poder traer
una réplica exacta, o lo más exacta posible, hecha por un artesano barquisimetano del pueblo de Barquisimeto, a quien se la encargué, diseñada por él, hecha con sus manos, con la costurera del pueblo, ¿sabes? Con la costurera de la calle más popular de allá, una señora que ya usa unos lentes más gruesos que los míos, que todavía usa el dedal. Y eso para mí tiene mucho valor, ¿sabes? Porque es justo lo que estamos perdiendo, o lo que tratamos de no perder. Tiene tanto valor y ver a la Virgen aquí, que la trajo además mi mamá, que mamá no es católica, ¿sabes? Wow. Hay demasiado que decir. Hay demasiado que decir y lograrla exponer en una iglesia pequeñita aquí en Washington con otro grupo de colaboradores, porque reitero, esto no es un trabajo que hago sola, esto es un trabajo de una comunidad con fe. Yo simplemente tengo la oportunidad de hablar, pero aquí es un trabajo en equipo. Y sí, trajimos a la Divina Pastora, hay otra Divina Pastora en el área, pero nosotros quisimos traer la Divina Pastora más adecuada a nuestra región y comenzamos una misión de hacer misas en esto tan espectacular y exponer la tradición de la Divina Pastora dentro del área. Y me impresionó mucho cómo un grupo norteamericano se nos acercó y luego lo vi en el Washington Post. Wow. Entonces tú dices, o sea, ellos simplemente lo estudiaron, llevaron el mensaje, como la cara del sacerdote cuando yo le hablaba de la Divina Pastora y después el feedback de él. La misa, cuando el sacerdote me dijo que hablara de los venezolanos, que qué mensaje le podría ayudar a él internamente para él hablarle a los venezolanos. Y saber que el padre me captó el mensaje y me dijo, y le dijo a toda esa concurrencia, cómo tenemos que en el mundo saber quién es el verdadero opresor. ¿Sabes? Eso fue impresionante para mí. Eso me llena el alma y aportar a la comunidad y tener una oportunidad entre lágrimas diciéndote gracias por traernos a la Divina Pastora, gracias por conservar lo tradicional de nuestra Virgen con el respeto que se merece la Virgen, ha sido una de nuestras últimas misiones como Casa de Sí Venezuela, ciertamente. Wow. ¿Y cuál dirías tú que ha sido el mayor desafío de mantener Casa de Sí Venezuela funcionando? Hay un tema de tiempo. Mi mayor desafío es el tiempo, porque trabajo, como ya te expliqué, con trámites muy sensibles y eso requiere de mucho respeto. Entonces siempre tengo una lucha en realmente con qué puedo ser más efectiva y al margen llevar a mi familia adelante. Entonces yo creo que mi reto actual es tiempo. Si yo pudiera simplificar los tiempos y tener la capacidad de gerencia que sé que puedo llevar, creo que podríamos ser mucho más efectivos y más impactantes. Entonces, vencer el nuevo verdugo es mi nuevo reto. Pero hablando de esto, de repente de ayuda que necesitas, ¿Casa de Sí cuenta con, me imagino, voluntarios? Sí, yo hago llamadas, hay voluntarios. Sí, claro, hay una red de voluntarios. Primero pertenecemos en el equipo, actualmente hay un equipo extraordinario que tuvimos que cambiar y ahora tenemos ya como 3 o 4 años juntos. Y está Carolina Benítez, Luis Patiño, Silvia, Mayra, Medina. Todos los días nos hablamos por un grupo y tratamos de hacer cosas. Ellos también tienen el mismo verdugo que yo encima, que es el tiempo, pero también tenemos una red de voluntarios importante que ellos se unen, claro que sí. Entonces nuestro tema es hacer un evento y aportar y servir en este momento de comunicación para que las conexiones se sigan dando y una comunidad que emprenda. Emprendimientos medianos, emprendimientos iniciales, los ayudo a que se conecten y sigan una vía. Con grandes colaboradores que hay en el área, como María Llanos, por ejemplo, una gran venezolana que ayuda a todo lo que es el tema de negocios. María Llanos es una gran colaboradora de Casa de Sí Venezuela. Carla Bustillo en el área política, doméstica, cómo nos educa, todo lo que tiene que ver con entender la cultura norteamericana aquí. Entonces a veces hacemos conversatorios sobre eso. Nada, queriendo hacer muchas cosas más, pero sí, siempre necesitamos de voluntariado y de aporte. Nos valemos de los emprendedores del área, de gente que cree en la cultura por evento. Y también a veces ofrezco el servicio, ya que hoy en día tenemos redes sociales mucho más, que interactúan mucho más efectivas, entonces puedo mantener a Casa de Sí Venezuela a través de algunos emprendedores que quieran dar la donación y podamos exponerlos mejor, pero siempre nos cuidamos de que esa persona sea responsable, mantenga niveles de éticas que puedan recomendarse y también hacer entender a la comunidad que no venimos a lo gratuito, venimos a que nuestro esfuerzo sea valorado correctamente, pero no buscar cosas. No soy muy amiga de que las cosas sean completamente gratis, no soy muy amiga de eso.
¿Y cómo logran que otras comunidades en el DMV celebren la cultura venezolana? Yo creo que eso ya, que celebren la cultura venezolana son invitaciones, es nuestra empatía, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que es la empatía del venezolano, es porque donde llegamos, cuando somos los venezolanos que ya entendemos, que entramos en esa línea, wow, o sea, entramos y engranamos fácilmente, nos llevamos muy bien con los dominicanos, por ejemplo. Los dominicanos y nosotros somos como la misma gente, el puertorriqueño, nos invitan constantemente. Y ¿sabes? Es muy rico la cultura, como tú ves un cuatro de Puerto Rico, que no es nuestro mismo cuatro, que es un instrumento musical. Entonces se comparte, se ríe. Cuando hablamos de la comida, normalmente hago encuentros entre Ecuador y Venezuela, fue el último, hicimos un encuentro Ecuador-Venezuela. También lo he tenido con Honduras, en donde intercambiamos nuestros platos. Entonces la comunidad va muy gustosamente. Lo que yo con mi nuevo Verdugo Tiempo quiero vencer es tener más eventos culturales que podamos engranar más en muchas comunidades latinas, porque aquí también te debes dar cuenta que el latino, que no eres venezolano solamente, que tú pasas a ser latino para ser una minoría aún. Entonces tienes que ser muy inteligente para unirte con las otras comunidades. El venezolano debe vencer mucho el ego. Yo hablo por el venezolano, pero también he estado en otras culturas en donde también me doy cuenta que el ego no es nada más de los venezolanos. Entonces, nosotros somos como los niños malcriados que tuvimos todo y un día nos quedamos sin nada. Entonces imagínate ese niño que tuvo todo, nada más míralo con tus hijos, que están siempre con juguetes y un día los dejas sin wifi, sin juguetes y sin nada. Ese niño no va a estar bien un tiempo, pero luego se va a encontrar con una resiliencia que tiene interna que lo va a hacer divertirse, algo va a encontrar para divertirse. Y los venezolanos, yo he venido tratando de mostrarles eso, que vean nada más lo positivo. Ahorita que estamos tan perseguidos, es terrible mi día a día, vía telefónica es bastante fuerte. Wow. ¿Cómo puede alguien conectarse con Casa DC Venezuela o ayudar? Ayudar, bueno, a través de una llamada telefónica. Existen varias formas de ayudar. Ayudar con voluntariado, cuando hago los llamados, seguir a Casa DC Venezuela en Instagram, que es lo que más estoy pendiente. Pueden escribir allí al privado, Casa DC Venezuela. El logo es Conéctate con nuestra alegría y aparece una casita en el logo con una bailarina, un mástil de un 4, o sea, ahí está claro que es cultura. Claro, y para aquellos que no sepan, un 4 es una guitarra. Un instrumento. Es como una guitarra, pero le quitas 2 cuerdas. La guitarra tiene 6 y el 4 tiene 4 y es mucho más artesanal su sonido. Sí. Es mucho más rustic, como dicen aquí, pero hace cosas maravillosas y es nuestro instrumento. Es bonito. Mayra, antes de despedirnos, ¿qué mensajes le puedes dar tú a la comunidad, a las personas que nos están viendo? Mira, el mensaje que le doy a mi comunidad en este momento es que nos mantengamos con mucha fe, que esto va a pasar, que este trago amargo va a pasar, que tenemos que ser muy precavidos, pero que no nos podemos olvidar que venimos de la resiliencia y que podemos seguir siendo resiliencia en cualquier momento donde nos encontremos, que son pruebas muy duras, pero que la diferencia está en la fe interna que tengas, en la fe más grande que tengas o en debilitarte en el camino. Ahorita mi mensaje es mucha fe, mucha prudencia y entender que nadie es el protagonista si tú no se lo permites ser. Es súper importante mantener tu esencia de venezolano, pero adaptarte a un país que también tiene muchas cosas buenas y tratar de ver el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Bueno, Mayra, muchas gracias por compartir tu historia y más que todo compartir con la comunidad lo que es tu cultura y ayudar a todos los miembros de la comunidad que buscan esa ayuda, que como tú mencionas, ¿no? Personas que de repente llegaban en buses sin idea qué iba a ser de ellos, ¿verdad? ¿Qué iba a ser de ellos, de su familia? Y siempre es importante tener personas como tú que están ahí esperándolos, recibiéndolos con los brazos abiertos y diciéndoles, no, tranquilo, no todo está perdido, hay ayuda, hay apoyo. Y eso es importante. Nosotros, una de las cosas que quiero recalcar en este programa es de que entre nosotros debemos ayudarnos. Si ves a alguien caído, extiéndele la mano. Porque tú nunca sabes cuándo vas a ser tú esa persona en el suelo y vas a necesitar que alguien te levante. Es así. Gracias. Gracias a ti por todo lo que haces por nuestra comunidad también. Y a todos ustedes que nos acompañan, los invitamos a seguir a Casa DC Venezuela en Instagram y Facebook como _Venezuela.
Recuerden que en ganamos.com también entendemos los desafíos únicos de nuestra comunidad. Estamos aquí 24 horas al día, los 7 días de la semana para casos de lesiones personales en el DMV y defensa criminal en el norte de Virginia. No olviden suscribirse a nuestro podcast Ganamos con la Comunidad y síguenos en nuestras redes como @ganamos.com para más historias que inspiran. Nos vemos en el próximo episodio de Ganamos con la Comunidad.